Bien, el tema se lo habíamos adelantado, lo sucedido el domingo pasado en Chile. La ciudadanía con su voto le dijo no a un nuevo texto constitucional. El presidente del vecino país dio por cerrado este proceso y también adelantó que no habrá un tercer intento. Informe especial. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a resolver? La verdad es que no lo sé, pero me gustaría que Chile despierte de nuevo. Por segunda vez en menos de un año, la ciudadanía chilena rechazó en un plebiscito la propuesta de una nueva constitución que reemplace la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Con una participación del 84% en el referendo celebrado el pasado domingo, la opción en contra triunfó con el 55% de los votos sobre el 44% de a favor, un resultado anticipado en las encuestas que mostraban el desinterés de la población en el texto redactado por el Consejo Constitucional, integrado en su mayoría por sectores neoliberales. Es que en el articulado, la derecha había logrado imponer el modelo de Estado subsidiario presente en la Constitución pinochetista que permite a los privados cumplir un rol preponderante en el sistema de pensiones, la salud y la educación, lejos de las demandas sociales reclamadas en las multitudinarias protestas de 2019. Para algunos analistas, la propuesta constitucional era aún más conservadora que la pinochetista, ya que favorecía la propiedad privada e incluía serias limitaciones en materia de derechos. ¿Por qué se rechazó la propuesta constitucional? Yo pienso que por una parte puede haber algo de molestia con el sistema político, este voto destituyente o este voto de protesta, pero sobre todo pienso que la propuesta del Consejo Constitucional quedó demasiado a la derecha del electorado. ¡El aborto ya es legal! Otros artículos polémicos como el derecho a la vida de quien está por nacer, que colisiona con la ley de aborto vigente en Chile desde 2017, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, las duras restricciones en inmigración y seguridad, sumados a la falta de consensos con la que fue aprobado el borrador durante la Convención Constituyente, fueron otros de los motivos que prosperaron para el fracaso de la nueva propuesta denostada por el oficialismo y el progresismo chilenos. Y la tendencia mayoritaria, la que se consolida, es que el pueblo de Chile rechazó, votó en contra mayoritariamente respecto de un texto de características de extrema derecha, peligroso desde el punto de vista de los derechos ya adquiridos y, por cierto, engañoso desde el punto de vista de lo que comprometía e inhabilitante de futuras transformaciones. Esta es la segunda vez que el electorado del país trasandino rechaza una propuesta constitucional. En un plebiscito en 2022, el 62% de la ciudadanía también le dijo no al anterior proyecto elaborado con una convención de agrupaciones de izquierda, muchas de ellas hoy en la coalición de gobierno. Con este segundo revés, en Chile sigue vigente la Carta Magna elaborada en 1980, en plena dictadura pinochetista, una norma que fue reformada parcialmente 70 veces en democracia. ¡Viva Chile! Mientras la coalición de derecha liderada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast acusó recibo de la derrota, el oficialismo encabezado por Gabriel Boric también hizo un mea culpa. Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo chileno, afirmó el mandatario, frente al resultado negativo del referendo, descartando la posibilidad de un tercer proceso constitucional. Las urgencias son otras, agregó el mandatario, con varios frentes abiertos, entre ellos las denuncias de corrupción en las filas de su gobierno, una economía estancada, la posible quiebra de las aseguradoras de salud y una grave crisis en materia de seguridad.
Por lo pronto, la sociedad chilena no sintió representadas sus demandas en ninguno de los dos textos constitucionales rechazados y la dinámica aparentemente contradictoria de todo el proceso de reforma constitucional habla tanto de la continuidad de la polarización como de la presencia de una corriente del centro que busca un equilibrio. Lo único que queda claro ahora es que el impulso de cambio, aunque no logró plasmarse en un proyecto con consenso, sigue sin ser satisfecho y que ya no será el actual gobierno de Boric el que pueda responder a ese reclamo colectivo, aunque quizás sí sentar las bases para un nuevo intento. Sentar las bases para el nuevo intento. Así terminamos este informe especial. Leticia, a ver. Sí, un nuevo intento que ya Boric dijo que no lo van a hacer. Yo pensaba, si tuviéramos que explicarle a alguien que se perdió todo este proceso, es difícil, ¿no? Decir, bueno, los chilenos decidieron que no querían más la constitución pinochetista, redactaron una, la rechazaron, redactaron otra, la rechazaron. ¿Cómo se explica todo esto? Con dos redacciones muy diferentes. Muy ¿no? distintas. Ahí surge la Muy idea diferente, esta, bueno, sí. es una sociedad más de centro, más moderada, no quiso los extremos, no quiso una constitución muy progresista, no quiso una constitución más de derecha. Son algunos de los interrogantes que me parece que surgen. Pero creo que lo que queda claro, y sobre todo con un Boric que dice que no se va a llevar adelante otro proceso constitucional en su gobierno, habla de un fracaso total claro. del intento de modificar, de cambiar, de dejar atrás la constitución pinochetista, que era el gran pedido que había surgido en el estallido social. Así que eso me parece el primer punto, hablar directamente de fracaso. ¿Qué explica este fracaso? ¿Qué explica que los chilenos no hayan cambiado su constitución? Bueno, acá me parece que surgen un montón de interrogantes, pero uno de ellos quizás tiene que ver con lo que dijo el propio Boric, que habló de hastío y frustración, porque por supuesto quien se manifestaba en el 2019 para pedir una jubilación mejor o pedir no tener que pagar la universidad u otras cuestiones que pedían, sobre todo en salud, bueno, lo que quieren es una solución inmediata, ¿no? Y pasaron 4 años en los que sucedieron un montón de votaciones y demás, que me parece que llevan a un hastío claramente. Y por otro lado también, lo que el propio Boric también decía, ¿no? Las urgencias son otras. También se coló, por ejemplo, el tema de inseguridad muy fuerte, que esto me parece que se puede extender también a parte de Latinoamérica, cuando hablamos de la inseguridad que caracteriza a nuestra región. Quizás Argentina y Chile estaban entre los que menos tasas de homicidios tienen, digamos, unos números distintos, si se quiere, al resto o gran parte del resto de la región. ¿Qué pasa con Chile? En los últimos años ha llegado de manera muy fuerte el crimen organizado y la inseguridad se ha vuelto uno de los cuestionamientos más fuertes también, ¿no? Esto me parece que explica esto que dice Boric, bueno, las urgencias son otras y lo que se necesitan son soluciones inmediatas, ¿no? Seguir esperando. Leti, te agrego, chiquitito, el tema de la criminalización también de los pueblos originarios, porque Boric llegó con una promesa de incluir a las diversas nacionalidades chilenas y al mismo tiempo, después, asumido su mandato, empezó a tomar algunas actitudes o políticas más represivas. Sí, continuar con las fuerzas de seguridad en el sur, claro, colabora con cierto sentido común sobre la inseguridad y el miedo a la propiedad privada que muchos medios de la derecha chilena también agitan y que justamente culpan a, por ejemplo, los mapuches, ¿no? Sí, igual creo que son dos cosas distintas. Son dos Una cosas es el diferentes. sur y lo que tiene que ver, la maderera, un montón de al menos que denuncian ya mafias históricas, y que Boric sí había cambiado su discurso de decir, bueno, no lo vamos a criminalizar, y después mantuvo las fuerzas de seguridad y fue muy cuestionado por eso. Pero yo me refiero a la otra parte y de hecho que se ve más en Santiago, que se ve más en la capital, de estas denuncias que se dan crímenes que no se veían de la manera que se daban antes, incluso secuestros y otras formalidades que son más del crimen organizado, que no se veía de esta forma en Chile, y que me parece que eso pasó a ser un tema al menos de más relevancia en la vida cotidiana de los chilenos. Sí, por eso, digo el sentido común que impera en Latinoamérica, que también es fomentado por los discursos de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Los enemigos internos, etcétera. Por supuesto que tiene sus particularidades, lo que es el crimen organizado, pero digo, forma parte de este sentido común de inseguridad que se crea en la población, ¿no? Que termina a veces volcándose por políticas más de derecha, ¿no? Sí, y para cerrar, bueno, me parece que lo que queda por ver, no sé si están de acuerdo,
el tema de jubilaciones, tema de reforma tributaria que Boric no lo ha podido llevar adelante, ver ahí si puede finalmente negociar justamente con parte de la derecha que se opone. Me parece que eso va a ser clave. Lo que dijo Boric es pelota al piso, humildad y trabajo. Veremos si puede avanzar en ese sentido, sobre todo si logra negociar justamente con el resto de los sectores y avanzar en alguna medida que le empiece a dar soluciones a los chilenos. Es decir, que la votación el domingo pasado es más un rechazo a diferentes políticas del presidente de Chile que un rechazo al texto de esta Constitución que se quería justamente yo diría que al poner revés, en práctica. Pablo, porque la oposición lo que quiso hacer es instalar la idea que si se votaba a favor, si se votaba el texto constitucional este domingo, era un rechazo al gobierno de Boric. Bueno. Entonces fue un poco, si se quiere, una victoria del presidente en ese sentido. De ahí toda la gran confusión. Yo creo que un punto central para tomar en cuenta es el fracaso de lo que fue la estrategia general política del gobierno de Boric, que supeditó todo su plan de reformas y de respuesta a justamente los reclamos que habían surgido a partir de 2018 y sobre todo 2019, a la modificación de la Constitución. Algo que a priori parecía sensato, dado que, recordemos, la Constitución pinochetista sancionada durante el gobierno de Pinochet y que es la que va a seguir vigente, tiene una serie de cerrojos muy difíciles de desarmar justamente para responder a estas problemáticas que mencionaba Leticia recién. Es decir, todo lo que tiene que ver con modificación del sistema de salud, jubilaciones, educación pública. No son reformas que son fáciles de hacer a partir justamente de los cerrojos que tiene esta Constitución y que los impide porque fomenta justamente todo lo que tiene que ver con respuestas de mercado para este tipo de bienes, de provisión de bienes y de servicios. Fracasó la primera reforma que en cierta medida impulsaba los sectores más cercanos a Boric, y esta segunda reforma, liderada ya no por la derecha, sino por la extrema derecha, por el Partido Republicano de Kast, fracasa en su intento de ir aún más allá de la Constitución actual, poniendo otra serie de reformas más de orden, digamos que podríamos decir, vinculadas a una concepción del patriotismo muy conservadora, derechos como, bueno, el derecho al aborto en ciertos casos que está permitido en Chile también se daba marcha atrás en ese sentido, bueno, reformas de ese tipo que también han sido rechazadas. Entonces creo que lo que es importante o interesante ver es cómo una determinada estrategia de un gobierno que se quiso progresista y que pretendía responder a los reclamos populares, fracasó. Esperar 2 años o esperar todo un debate constituyente para hacer reformas no fue posible. Y luego habría que ver cómo queda la extrema derecha. Yo creo que eso es algo para seguir de cerca. Venía con un liderazgo muy fuerte en ese sector del espectro político. En la constituyente, buena parte de los sectores liberales y de centro incluso acompañaban al proyecto liderado por la extrema derecha. Hay que ver cómo influye esta derrota de la Constitución que ellos impulsaban, más allá de que la que quede vigente sea la pinochetista, porque, quiera o no, es una derrota política. Hay que ver si estos sectores más centristas o la derecha chilena más tradicional permanece acompañando en cierta medida lo que es la candidatura de Kast para el 25, la extrema derecha, o si se comienza a constituir, como decía Leticia, un cierto polo más centrista que intente canalizar esta lectura de oposición a los extremos. O se unen, como acá en la Argentina, la derecha y la extrema derecha. En la Constituyente se unieron. Sí, claro. Entonces la pregunta es si esta derrota mantiene esa unión o no. Creo que me parece interesante esto que planteó Pablo en un principio, de si rechazaron los chilenos y las chilenas la Constitución anterior. Y rechazan esta. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo chileno quería una Constitución más centrista. Me parece que por ahí no debería pasar, o a mi juicio, no debería pasar el debate, porque me parece que lo que fracasa ahí no es la derecha, izquierda, centro, o sea, esa lógica de discusión, porque yo creo que Boric es un presidente más bien centrista, más allá de que está volcado hacia el progresismo, sino que es el tema de la política tradicional que no logra representar las demandas populares. Y por eso se ha concentrado en 2 polos completamente opuestos, que es un polo un poco más de izquierda, que son justamente toda esta juventud hastiada de tantas limitaciones, acceso a la salud, a la educación, etcétera. Todo lo que fue la política neoliberal que los privó durante décadas de muchos derechos, y por otro lado, este sector más ligado a la extrema derecha.
me cuesta pensar que no, es que en realidad el pueblo chileno quiere algo más de centro. Me parece que hay un problema de representación, por algo de hecho, fueron tan dice, diferentes. ¿no? La política queda en deuda. Claro, por eso me parece a mí algo que puede simbolizar el hecho de que los constituyentes, tanto en una y en otra asamblea, hayan sido muy diferentes de lo que son los asambleístas del Congreso ordinario, ¿no? De la Asamblea Nacional. Esto me parece que es un síntoma o una muestra de que lo que eligen los chilenos, terminan eligiendo a los chilenos, son a veces políticos para conformarse y no realmente los que representan sus verdaderas demandas. Muchos analistas chilenos esta semana hablaban de que lo que surgía con mayor potencia y visibilidad, más que una oposición extrema, digamos, entre izquierda y derecha, era un fuerte sentimiento antipolítico, ¿no? Claro. Entonces eso creo que va un poco en el sentido de lo que señalas vos, cómo hay una suerte de cómo rechazar ambos proyectos es una forma también de rechazar a la política tradicional. Posiblemente va a ir en crecimiento, porque lo que decía Sever antes, la realidad es que fracasó el proceso constitucional y Boric sigue en el mismo lugar que estaba antes, porque la Constitución, como lo explicaba Eber, básicamente tiene completamente limitado al Estado. Es decir, que el Estado lo que prioriza justamente es el mercado en Chile, y si no se cambia con la Constitución pinochetista, no va a poder modificar cuestiones estructurales que eran las grandes demandas. Claro. Entonces, y tampoco se ve que pueda negociar ni siquiera para llevar adelante una reforma tributaria. Por eso el cambio de agenda, ¿no? Claro. Por eso que ahora señala otro tipo de prioridades, pero lo que está claro es que su programa de gobierno no lo va a poder llevar adelante. No. Bueno, es un tema que seguiremos analizando, por supuesto, presente y futuro de Chile. Hacemos la primera pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Cuando volvamos, este tema.